¿Qué tal, Romina? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Germán. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo Hola, estás? Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? Muy ¿Cómo te bien, va? gracias, Germán. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? ¿Y su nombre completo cuál es? María Gabriela Córdoba. ¿Qué es? Soy psicóloga, recibida en la UNT. Bueno, y después hice otros títulos de especialista en género y psicoanálisis, el doctorado en humanidades del área de psicología y el postdoctorado en estudios de género. Usted tiene un título de grado que son Es 5 de años. 5 años, sí. Bien, lo hizo 5 años. Por supuesto que sí. Bien, después tiene el doctorado. No, después viene la especialización. Bien, ¿cuántos años? Ese es 1 año y medio. Bien. Después, Vino el doctorado. ¿cuántos años son? Y el doctorado lo hice en 6 años por el trabajo en Estamos casi campo y 12 todo. años y medio. ¿Cómo? 12 años y medio más o menos de estudio. Y sí, después los de postdoctorado que son 2 años más. 14, 15 años estudiando. Claro. Y pienso seguir estudiando. ¿Dónde estudió? ¿En Tucumán, afuera? En Tucumán hice la carrera de grado y el doctorado. Y en Buenos Aires hice la especialización y el postdoctorado, que es único en Argentina y en Latinoamérica. ¿Cuál es su fuerte dentro de la psicología? Específicamente la perspectiva de género, o sea, hago clínica, atiendo pacientes, pero mi gran pasión es la investigación. Y específicamente investigo las masculinidades. Doctora, usted tiene un libro sobre la emocionalidad en los varones. Cuéntenos esa perspectiva que está tomando usted acerca de cómo se trabaja la emoción y la educación emocional en los varones. Bien, en realidad tengo 2 libros, el primero, y ambos son de población tucumana, ¿sí? Bien. De varones entre 25 y 45 años. El primero se llama Ser varón en tiempos feministas y hablo el subtítulo del libro se llama Entre el conflicto y el cambio. ¿Por qué digo esto? Porque los varones se encuentran atravesados y sacudidos por todos los cambios que el feminismo ha traído, ¿sí? Donde de pronto ciertas cuestiones que han sido tradicionales para la educación de los varones, de ser protector, proveedor, por ahí un poco controlador y celoso, ahora no está bien visto. Pero si también pasan a ser como muy blanditos, por decirlo de alguna forma, tampoco se los considera viriles, ¿no? Entonces los varones se encuentran en un fuerte tironeo de no saber dónde posicionarse. A partir de esa investigación, cuando yo averiguaba sobre la paternidad, sobre cómo eran sus vínculos de pareja, cómo se cuidaban en relación a la salud sexual y reproductiva, empezó a aparecer en muchos varones esta cuestión de no tener con quién hablar. Entonces vos le preguntabas, ¿y cuando te pasa algo, con quién hablas? Yo no hablo. Entonces yo a partir de ahí dije, acá hay un gran campo no explorado, ¿no? Porque los varones son socializados, son educados con una gran frase, que es: los varones no lloran. Los varones se la tienen que aguantar. ¿Qué hacen los varones con el miedo, con el dolor, con la tristeza? Porque no es que no lo sienten como cualquier persona. El tema es que están acostumbrados a tener que derivarlo por otros canales. El primero es tu cuerpo. El cuerpo de los varones lleva la cuenta. Encabezan los riesgos cardiovasculares, encabezan las enfermedades respiratorias, encabezan todo lo que tiene que ver con trastornos digestivos, ¿sí? Y esto tiene que ver con un cuerpo que lleva la cuenta porque hay, como podríamos decir, un volcán en erupción de afectos, pero como a los varones les han enseñado que tienen que ser racionales y duro como un quebracho, de eso no se habla. Doctora, ¿qué le lleva a poder estudiar exclusivamente, en este caso, a los varones? Porque me parece que es un campo muy descuidado, que siempre hablamos de los varones como victimarios, es decir, dañinos o seres privilegiados, que, a ver, la cultura es, digamos, es patriarcal, o sea, hemos creado una cultura en base a ciertos dominios masculinos, lo que no quiere decir que todos los varones lo ejerzan. Doctora, ¿sí? ¿Se pueden crear espacios o fomentar espacios
para que el hombre se sienta en un espacio como para poder expresar sus emociones? ¿Se pueden crear esos espacios? Por supuesto que sí. En ese sentido, hay otros dos caminos que tienen los varones. El primero, como les decía, era el del que el cuerpo lleve la cuenta. El otro es como que se abruman y no pueden hablar de eso. ¿Y qué hacemos las mujeres? Los andamos persiguiendo para que nos digan qué les pasa. Y ellos huyen, peor. Bueno, eso es porque están abrumados, están confundidos. Entonces, no, ese no es el momento ideal para hablar, ¿sí? Y el tercer camino, a veces es el más complicado, que son los de los estallidos violentos o el pasaje al acto, cuando le pegan una piña a la pared o se accidentan, no hacen cosas torpes. Eso tiene que ver con un no manejo de las emociones. Doctora, ¿eso se relaciona con la violencia de género? Sí, pero primero contesto y de ahí paso. Entonces, los varones tienen que reaprender las cuestiones emocionales, porque los varones no han aprendido ni a percibir, ni a registrar, ni a etiquetar eso que están sintiendo. Los varones principalmente están socialmente habilitados, y ahora contesto tu pregunta, a manifestar ira, enojo. O sea, la otra vez que era, ¿quién estaba jugando? Chile con Argentina, que fue un penal bien complejo. Yo estaba en la casa de unas amigas y un nene pequeño de 6 años le entró a pegar piñas a la pared desesperado porque había sucedido esto. Entonces yo miro así con mi cara bien psicológica y me contestan, bueno, déjalo, está descargando, que está frustrado. Como el Dibu que le pega a la cámara. Ajá, le digo yo. ¿Y no sería mejor que hablemos del dolor que puede generar una injusticia o de la molestia, poder ponerlo en palabras y no en actos? O también de inseguridades, ¿no? Totalmente, porque los varones son educados para la acción. ¿A dónde los mandamos a los varones cuando son chiquitos? Que vayan a jugar, que vayan a la calle, que vayan afuera. No es lo usual que los varones estén dibujando, armando historias de fantasía. La cultura los educa para la acción. Entonces, muchas veces, ante una frustración, ante una sensación de afectos que no pueden manejar, muchas veces el golpe o yo le llamo la violencia en el exceso. ¿Por qué? Porque hay un exceso de cosas que estoy sintiendo que no las puedo manejar, que no las puedo decir y me sale el bueno, basta ya, ¡pum!, golpe en la mesa. O en los peores casos, el golpe a la pareja, ¿verdad? Que muchas veces también eso es una llamada al orden porque no quieren que la balanza cambie. Doctora, ¿y cuál es la imagen del hombre que siempre tiene que estar con la mirada de la mujer? Porque siempre la mujer es como que la mujer siempre tiene que estar como guiándolo en algunas acciones. Ajá. Bueno, ahí tenemos que diferenciar las cosas. Porque muchas veces los hombres no pueden decidir por su propia cuenta. A ver, yo creo que tenemos que diferenciar en que hay hombres que son fantásticos y que resuelven día a día miles de líos laborales y son muy eficientes y eficaces, ¿sí? Pero de pronto van al mundo de la casa y vos le decís, prepara la comida y te llaman por teléfono, ¿y dónde está el fideo? ¿Y cuánta sal se le pone? Entonces uno dice, a ver, ¿qué onda? Bueno, esto tiene que ver con una educación. Los varones, para ser considerados como tales en una educación tradicional, como todavía tiene Tucumán, se apoya en 3 pilares: no ser bebé, no ser mujer y no ser homosexual, ¿sí? Entonces, eso significa que todos los espacios que culturalmente se asocian con lo femenino, es decir, los cuidados, las tareas domésticas y los cuidados de la casa y de los hijos, me refiero, y el cuidado afectivo, no es tenido en cuenta. Y eso es un problema que también tenemos la culpa las mujeres. Ahora, doctora, en todo este contexto, ahora cuento por qué. ¿Cómo ha avanzado este tema que los hombres van al análisis, que ha avanzado muchísimo en esto? En Buenos Aires, en la década de los 70, aparece una figura que se llamaba en Palermo el bancadero, donde todo el mundo iba a tratar de hablar. Es como que esta necesidad de hablar de los hombres también aparece. Totalmente. Pero hay un cambio. Sí, en los más jóvenes, sobre todo. Se viene generando un cambio. Así es. Los varones más jóvenes, es decir, los 35 para abajo, están aprendiendo a conversar y están buscando esos espacios.
muchos de ellos a partir de la intervención con compañeras, amigas de la facultad que le empiezan a decir eso no está bueno, hablar, ¿sí? Y de los roles tradicionales también. Y salir un poco de eso, de esa armadura, le digo yo, o coraza que tienen que desempeñar. Al menos yo tengo muchísimos varones en terapia que están asistiendo porque no les agrada. Y saben que aparece algo muy interesante, un concepto en el que hablo en el libro que se llama hambre de padre. Los varones hablan de cómo les hizo falta a lo largo de su crianza un papá que sea afectuoso, que esté con ellos, que no sea solamente el proveedor. Bueno, le agradezco mucho, la verdad que podremos seguir hablando mucho. La invitaremos para otra oportunidad. Gracias, doctora, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a una pausa Hasta y ya luego. volvemos.